Bueno, y está con nosotros aquí en el estudio Fanny Miranda. Vamos a seguir hablando sobre el río Magdalena. Fanny, bienvenida. Gracias, Héctor. Bienvenida, Fanny, el único río vivo de la Ciudad de México. Y que tiene dos caras. Ayer presentamos su cara con el agua más transparente, clara en la zona de conservación, y hoy los 14 kilómetros que recorre dentro de la ciudad. Vamos a ver la historia. El río Magdalena, que nace en los pastos de montaña de la alcaldía Magdalena Contreras, recorre 14 kilómetros a través de bosques de pino y encino. Pero al llegar a la zona urbana, se convierte en un canal de desagüe. Sus aguas cristalinas se enturbian y llenan de olores fétidos y basura. Desafortunadamente, los ríos en la Ciudad de México son considerados por muchos de los vecinos de los propios ríos como drenaje, como un tiradero para los residuos sólidos. Ya en la zona urbana, a solo 1 kilómetro de la zona de conservación, los problemas de contaminación son visibles aquí en el río Magdalena. En un esfuerzo por rehabilitar al llamado último río vivo de la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente capitalina recuperó 5 espacios públicos a lo largo del otro tramo de 14 kilómetros que recorre ciudad adentro, para que la ciudadanía comience a darle la cara al río y deje de usarlo como drenaje. Con el sistema de aguas de la Ciudad de México, todo lo que eran las descargas domiciliarias se conectaron, las que estaban mal, nuevamente a los colectores marginales. A lo largo de todo el río teníamos alrededor de 150 descargas, ¿no?, que se compusieron. Finalmente aquí el problema es que hay que detectar con una sola descarga tenemos problemas. El reto es mayúsculo. Tras salir de la zona de conservación, las aguas del Magdalena llegan a la presa Ansaldo, que enfrenta serios problemas de contaminación. Un tema que queda para las futuras administraciones, tomar la presa Ansaldo, ¿sí?, con un objetivo de rehabilitación ambiental. Todos los diferentes ríos del poniente que ahí descargan, ¿sí?, reciban un tratamiento semejante al que se le está propiciando al río Magdalena a través del manejo del sistema de barrancas, donde ya afortunadamente existen ejemplos muy claros donde el método correcto tiene que ver con el trabajo con la ciudadanía, la limpieza de los espacios, el control de todos los escurrimientos, el embellecimiento de los espacios también, el crear lugares públicos y en esa medida ir haciendo una comunidad del río. Después el afluente entubado baja por la avenida Río Magdalena hasta este punto en la alcaldía Coyoacán, donde sale a la superficie. Después de 28 kilómetros llegamos a lo que es la iglesia de Panzacola, ¿sí?, que está a un lado de la avenida Universidad y a un costado de lo que es el vivero de Coyoacán. Este es el último espacio público que recuperamos, que es muy significativo porque es el final del río Magdalena. A 1,5 kilómetros, después de los viveros de Coyoacán, se junta con el río Mixcoac, y esos dos, el río Mixcoac y el río Magdalena, es lo que da origen a lo que se llama el río Churubusco, que ya está entubado y de ahí sale de la ciudad. La SEDEMA subraya que este punto en el barrio de Santa Catarina es fundamental para entender que los ríos de la Ciudad de México pueden recuperarse. Para poder recuperar un río tan importante como el río Magdalena, lo que se requiere es un trabajo continuo que va a durar muchos años. La clave está en nunca dejar de hacer. Con dron de la Secretaría de Medio Ambiente e imágenes de Erika Vázquez, para Milenio Noticias, Fanny Miranda. Pues es una tristeza, Fanny, que nuestro único río vivo y no seamos capaces de tenerlo dignamente, como sucede en muchas ciudades en el mundo. Y que más de 40 ríos en la Ciudad de México estén entubados, utilizados como canal de desagüe. Y bueno,
Hoy, en el Día Mundial del Agua, hay que recordar que el lema es agua para la paz. Esto porque justamente la gestión del agua puede provocar conflictos, pero también puede unir a las comunidades. Y en esta ocasión me parece que podríamos unirnos para tratar de rescatar al río Magdalena en este segundo tramo de 14 kilómetros, que como vimos podría ser posible si se deja de descargar, si se deja de tirar basura y si lo adoptamos y le damos la cara al río. Es una tarea sumamente difícil, pero creo que es posible. Sí, seguro muy posible si todos ponemos de nuestra parte y como dicen, nos unimos hoy más que nunca, ya que estamos viviendo toda esta crisis, deberíamos. Hoy se publica en Milenio Diario un artículo del secretario general de la ONU llamado Agua para la Vida, donde precisamente hace ese llamado, esa convocatoria. Así es, pues seguiremos en estos temas del agua tan importantes y recordar que el río Magdalena provee el 1% del agua que se consume en la Ciudad de México. Y me robo unos segunditos más para recordar que en Corea del Sur acaban de rescatar un río entubado durante años, que era una avenida, un viaducto vial. Lo quitaron, lo rescataron y ahora esa zona de Corea del Sur está floreciente, maravillosa. Ya contaremos más adelante de eso. Gracias, Fanny. Con mucho gusto. Gracias.